Alexandre Ferreira lo tenía todo. Miles de millones en el banco, casas en 3 continentes, un poder capaz de hacer temblar la bolsa de Londres. Pero aquella noche de noviembre, cuando por error abrió la puerta del cuarto de su empleada doméstica en vez de su propia suite, vio algo que ninguna universidad de élite le había enseñado. Detrás de esa puerta estaba Carolina Rodríguez, 28 años, de pie frente a un espejo, usando una de sus camisas blancas que él había dejado olvidada en el cesto de la ropa. No se estaba preparando para ninguna fiesta. Lloraba en silencio, sosteniendo una foto descolorida de sus padres y una carta de desalojo. Cuando sus miradas se cruzaron a través del espejo, Alexandre entendió que estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida. Una lección sobre el valor real de las personas, sobre la dignidad escondida detrás de las sonrisas profesionales, y sobre cómo a veces basta con abrir la puerta equivocada para cambiar 2 destinos para siempre. La Villa Ferreira, en Cascais, brillaba con un lujo frío. Vidrio, acero, mármol portugués, 400 metros cuadrados frente al mar. Propiedad de Alexandre Ferreira, 36 años, director ejecutivo de un fondo de inversión de 3.000 millones de euros. Era el típico hombre que se había hecho a sí mismo, que había pasado de Coimbra a Oxford, de camarero nocturno a millonario implacable. Pero el éxito lo había vaciado por dentro. Las personas se habían convertido en contactos, oportunidades, recursos. Había olvidado lo que significaba mirar realmente a alguien. Carolina Rodríguez, 28 años, trabajaba como empleada doméstica en la villa hacía 8 meses. Se movía como un fantasma eficiente, casi invisible. Nadie sabía que había sido una estudiante brillante de arquitectura en la Universidad de Oporto, que su proyecto de tesis había ganado premios nacionales, que había conseguido una práctica prometedora en un estudio reconocido, hasta que el derrame cerebral de su padre, un obrero, destruyó todo. Alguien tenía que sacrificarse por la familia. Carolina eligió sobrevivir. Enviaba 2.000 de sus 500 euros mensuales a casa, viviendo en 12 metros cuadrados dentro de la villa de un hombre que ganaba en 1 hora lo que ella ganaba en 1 año. Aquella noche llovía con fuerza. Alexandre volvió tarde de una cena de gala, distraído y ligeramente borracho. En la penumbra del pasillo giró a la derecha en vez de a la izquierda. Abrió la puerta equivocada. La escena lo dejó clavado en el umbral. Cuarto minúsculo, cama individual, libros de arquitectura apilados. Carolina, frente a un espejo barato, vistiendo una de sus camisas blancas, lloraba en silencio con una foto de sus padres y una carta de desalojo entre las manos. Sus ojos se encontraron en el espejo. El terror en el rostro de Carolina era puro y crudo. Alexandre se quedó inmóvil. Por primera vez en años vio realmente a alguien, no a una empleada, sino a una mujer de su edad llorando en un espacio que era la 10ª parte del tamaño de sus armarios. Balbuceó una disculpa, pero no logró marcharse. Su voz salió ronca cuando preguntó algo que jamás había preguntado en su vida. ¿Estás bien, Carolina? Sorprendida de que alguien le hiciera esa pregunta, respondió con una honestidad dolorosa. No, no estoy bien, pero mañana voy a ser perfectamente eficiente. Alexandre entró en el cuarto. Reparó en los proyectos de arquitectura colgados en la pared, dibujos sofisticados que mostraban un talento real. Le preguntó por qué no trabajaba como arquitecta. Carolina soltó una risa amarga. Padre enfermo, familia dependiente, sueños que no pagan cuentas. Alexandre sintió una vergüenza ardiente. Él gastaba 5.000 euros en cenas que olvidaba al día siguiente. Ella enviaba casi todo su sueldo a casa, sacrificándolo todo. Le pidió ver la carta de desalojo. 3.000 euros de atraso. 2 semanas hasta el desastre. Tomó una decisión instintiva. Pagaría todo. No como préstamo, sino como regalo. Carolina rechazó la oferta desesperadamente. No quería caridad. Alexandre explicó que no era caridad, era justicia.
Durante 8 meses ella había hecho su vida más fácil, más perfecta, sin que él Sequer lo hubiese notado. Carolina lloró, pero eran lágrimas diferentes, de alivio, de esperanza. Alexandre le pidió que le enseñara a ver a las personas de nuevo. Ella acababa de darle una lección que Oxford nunca le había ofrecido. Se quedaron sentados en silencio. Dos mundos separados por miles de millones, unidos por una humanidad inesperada. Antes de salir, Alexandre la llamó por su nombre por primera vez. Le pidió cenar juntos la noche siguiente, no como jefe y empleada, sino como dos personas que podían aprender una de la otra. Carolina asintió. Alexandre salió temblando, con el corazón golpeando fuerte. Una puerta equivocada había abierto algo inmenso. La noche siguiente, Alexandre decidió cocinar, en vez de reservar mesa, en un restaurante con estrellas Michelin. En el mercado da Ribeira, completamente fuera de su ambiente, pidió consejos torpes sobre cómo preparar un arroz de marisco. Cuando Carolina entró en la cocina, lo encontró con un delantal ridículo y harina en el cabello, mirando a una olla como si fuera una bomba a punto de explotar. Admitió que había arruinado el arroz. Carolina rió por primera vez en meses. Tomó el control, salvó el desastre, preparó una pasta perfecta. Alexandre la observaba fascinado. Cenaron en la sala formal transformada, luces suaves, jazz, nada de trabajo. Solo dos personas empezando a hablar de verdad. Alexandre hizo preguntas reales. Carolina se abrió. Le habló de sus sueños de niña, de su padre obrero que le enseñó a ver belleza en las fábricas, de su convicción de que la arquitectura podía devolver dignidad a los olvidados. Luego Carolina preguntó por él, no por el CEO, sino por el hombre. ¿Quién era antes de los miles de millones? ¿Era feliz? Alexandre guardó silencio. Nadie le hacía esas preguntas. Habló del chico de Coimbra que estudiaba hasta las 3 de la mañana, del hambre de demostrar su valor, del precio que había pagado, familia perdida, ningún amigo real, relaciones vacías. Tenía todo, y al mismo tiempo nada que realmente contara. Carolina le habló de su padre, que ganaba 1.000 euros al mes. Cuando volvía agotado del trabajo, se sentaba con su madre en el patio a ver el atardecer. En esos momentos eran las personas más ricas del mundo. Tenían una conexión real que ningún millón compra. Alexandre le preguntó cómo recuperar esa humanidad. Carolina sonrió. Ya había empezado, entrando por la puerta equivocada, tratando de cocinar, preguntando por ella como persona. Hablaron hasta medianoche. Cuando Carolina se levantó para irse, Alexandre le pidió ver sus proyectos. En el cuartito estudió los dibujos. Eran brillantes. Preguntó por qué nadie le había dado oportunidades. Carolina explicó, sin contactos, sin poder aceptar prácticas no remuneradas, te olvidan. El talento no basta. Alexandre entendió la diferencia entre privilegio y mérito. Él había tenido libertad. Carolina tenía talento, pero circunstancias que la habían aplastado. Le hizo una oferta. Él tenía inversiones en un estudio de arquitectura. Podía presentar su portafolio, pero solo si ella aprobaba el examen profesional. Nada de beneficencia. Carolina preguntó por qué lo hacía. Alexandre respondió. Al entrar en su cuarto, había visto dignidad real, talento desperdiciado, injusticia. Podía ignorarlo, o podía usar sus privilegios para algo bueno. Y porque en 2 días ella le había enseñado más humanidad que en sus 36 años de vida. Alexandre contactó a Bernardo Martins, un arquitecto reconocido. Cuando Martins vio el portafolio, el escepticismo se convirtió en entusiasmo. La entrevista con Carolina duró 2 horas en vez de 30 minutos. Una semana después, práctica remunerada por 6 meses, 1.000 euros mensuales, posibilidad de contratación. Carolina lloró en la terraza. Por primera vez en 3 años veía un futuro real. Cuando se lo contó a Alexandre, él la abrazó. Ya no eran jefe y empleada, pero eso significaba dejar la villa. Alexandre escondió la decepción.
Se había acostumbrado a ella, le dijo que siguiera su sueño, luego preguntó con cautela si podían seguir viéndose como amigos. Los primeros días de su práctica fueron terribles. El software había cambiado, los compañeros la miraban con desconfianza. Pero Carolina tenía una hambre desesperada, trabajaba 12 horas al día y estudiaba de noche. Martins le dio una prueba: rehabilitar un parque infantil abandonado en Almada, con un presupuesto mínimo. Carolina fue al barrio, habló con las madres, con los niños, escuchó a todos, incorporó cada detalle en el diseño. El resultado dejó al estudio sin palabras: un espacio funcional y hermoso, económico, pero digno. Martins decidió. El proyecto se llevaría a cabo con Carolina como arquitecta principal. Su nombre aparecería en los documentos. Carolina llamó a Alexandre temblando. Iban a construir su proyecto. Alexandre sintió una felicidad pura por alguien que no era él. Cenaron en su casa esa noche. Arroz de marisco perfecto, prometió él. Carolina rió. Ella llevaría el postre. Esa noche fue mágica. Cenaron en la terraza bajo unas estrellas raras. Hablaron del proyecto. Carolina dijo que le debía todo. Alexandre negó con la cabeza. Le explicó que ella se lo había ganado todo. Él solo había abierto una puerta que nunca debió estar cerrada. Carolina dijo que aquella puerta estaba sellada y que él la había visto cuando ella era invisible. Se miraron largamente. Algo se movía entre ellos más allá de la amistad. Alexandre se acercó. Carolina contuvo la respiración. El celular sonó. Una llamada urgente. Se despidieron con un abrazo demasiado largo. Esa noche ninguno de los dos durmió, pensando en el otro. Se estaban enamorando. La idea los aterrorizaba, pero los sentimientos crecían, imposibles de ignorar. 4 meses después, el parque se inauguró. Un marzo frío, pero con un sol prometedor. El espacio abandonado se había convertido en una joya. Estructuras de madera, columpios accesibles, bancos cómodos, vegetación cuidada. Los detalles marcaban la diferencia: murales hechos por los niños, rincones de lectura, pequeñas fuentes de agua, todo con un presupuesto ridículo, todo con inteligencia y corazón. Las madres lloraban al ver el resultado, los niños corrían riendo, sin creer que algo tan bonito fuera para ellos. Alexandre estaba allí. Había cancelado reuniones en Londres. Observaba a Carolina hablando con los vecinos. Ella brillaba de alegría pura. En ese momento lo supo con certeza. Estaba profunda, irrevocablemente enamorado de ella. No era una atracción superficial, era admiración total por quién era esa mujer, por su fuerza, su inteligencia, su capacidad de transformar sacrificio en belleza. Era ese amor maduro que llega cuando ves a alguien en toda su complejidad y piensas: esta persona hace el mundo mejor simplemente existiendo. Después de la inauguración, la invitó a cenar en un pequeño restaurante del Bairro Alto, informal y acogedor. Hablaron del proyecto, de las reacciones conmovedoras. Luego, Alexandre interrumpió el flujo de la conversación. Dijo que tenía que decirle algo importante. Si arruinaba la amistad, le dolería en el alma, pero ya no podía seguir callándolo. Le dijo, simplemente, que se había enamorado de ella. No sabía exactamente cuándo. Tal vez aquella primera noche, tal vez durante las cenas, tal vez ese mismo día viéndola brillar, pero había pasado, y necesitaba saber si existía, aunque fuera muy pequeña, la posibilidad de que ella sintiera algo por él. Carolina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Le respondió que era complicado, que la aterrorizaba. Él había sido su jefe, la había ayudado cuando estaba desesperada. Había tanto desequilibrio de poder, tanta gratitud de por medio. ¿Cómo podía estar segura de lo que sentía realmente? Alexandre valoró su honestidad. Le explicó cómo sabía que lo suyo era real. Cuando pensaba en ella, veía a la persona que le había enseñado a ser humano de nuevo, la persona más inteligente que conocía, la persona con la que quería hablar siempre. Y sí,
También veía a la mujer más bonita que había conocido, por dentro y por fuera. Pero si ella necesitaba tiempo, él esperaría. Y si no podía corresponderle, él lo aceptaría. Carolina sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. No es que no sintiera nada, sentía demasiado, y eso era lo que la asustaba. Tenía miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que un día él despertara y se diera cuenta de que ella solo era una chica de Almada. Tenía miedo de no ser suficiente para el mundo al que él pertenecía. Alexandre tomó su mano. Le dijo que lo escuchara bien. Ella era demasiado para su mundo superficial. Tenía más valor que todos ellos juntos, y que si tenía que elegir entre ese mundo y ella, la elegiría a ella siempre. Carolina expresó su miedo más profundo. ¿Y si no funcionaba? Podía perderlo no solo a él, sino también su carrera. Alexandre lo negó con firmeza. Le prometió solemnemente que pasara lo que pasara entre ellos. La carrera era suya. Los contactos, las oportunidades, todo eso lo tenía porque lo merecía. Si ellos dos no funcionaban, él se apartaría completamente, pero le suplicaba que no dejara que el miedo los privara de algo extraordinario. Carolina lo observó largo rato. Vio vulnerabilidad genuina, esperanza, amor verdadero. Tomó una decisión arriesgada, pero justa. «Está bien», dijo al fin. «Podemos intentar, pero despacio. Quiero estar segura de que esto es real». Alexandre sonrió con una alegría limpia. Despacio, estaba perfecto. Había esperado 36 años por algo verdadero. Podía esperar lo que hiciera falta. Al salir del restaurante, Alexandre la besó por primera vez. Un beso dulce, respetuoso, lleno de promesas. Los meses siguientes fueron intensos. Alexandre conoció a los padres de Carolina en Almada. Su padre, débil pero con los ojos llenos de lágrimas, le pidió que cuidara de su niña. Alexandre prometió, con la voz quebrada, que lo haría. La madre preparaba almuerzos de domingo, tratándolo no como a un millonario, sino como al novio de su hija. Carolina entró en el mundo de Alexandre con más dificultad. Las cenas de gala eran campos minados de miradas juzgadoras, preguntas clasistas. Pero Alexandre la defendía siempre con firmeza, dejando claro que Carolina no era un adorno, sino su compañera en igualdad. Poco a poco, los dos mundos empezaron a mezclarse. Alexandre se volvió más sencillo, menos obsesionado con el estatus. Pasaba domingos en Almada jugando cartas con el padre de Carolina. Carolina se volvió más segura. Entendió que su valor no dependía de la aprobación de la élite. Un año después de aquella primera cena en la que Alexandre confesó sus sentimientos, llegó la primera gran crisis. El padre de Carolina sufrió una recaída grave, un segundo derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Los gastos médicos se dispararon, fisioterapia especializada, equipos caros, asistencia a domicilio 24 horas. La madre de Carolina no podía con todo sola. Carolina se encontró frente a la decisión más dolorosa de su vida. Por segunda vez, tenía que volver a Almada a tiempo completo para cuidar de su familia, sacrificando otra vez la carrera que por fin despegaba. Acababa de recibir una promoción en el estudio, trabajaba en 3 proyectos importantes, empezaba a construir un nombre respetado en el mundo de la arquitectura social portuguesa. Pero la familia era la familia, no había decisión que no doliera. Llamó a Alexandre llorando una noche, incapaz de ocultar su desesperación. Le explicó la situación con la voz rota. Él escuchó en silencio absoluto hasta el final. Luego dijo algo que la dejó completamente en shock: que se casaran de inmediato. Carolina pensó que había oído mal entre lágrimas. Le pidió que repitiera. Alexandre repitió con voz firme y segura: debían casarse lo antes posible. Explicó rápido, antes de que ella lo entendiera mal. No se trataba de un capricho romántico ni de un impulso improvisado. Era práctico y sentido a la vez. Si estaban casados legalmente, él podía cubrir todas las facturas médicas del padre sin problemas burocráticos.
Podían contratar la mejor asistencia disponible a tiempo completo. Carolina no tendría que sacrificar la carrera que había construido con sangre y esfuerzo. Sabía lo que ella estaba a punto de decir. Ya la conocía, que era demasiado, que no podía aceptar, que no quería casarse por dinero ni por conveniencia. Él le explicó con pasión que no era por dinero ni por conveniencia en el sentido que ella temía. Era porque él la amaba con todo su ser y quería construir una vida con ella de todos modos, más tarde o más temprano. Esta solo era una excelente razón para hacerlo ahora, en vez de dentro de 2 años, cuando todo estuviera más tranquilo. Y sobre todo, confesó que era egoísta en eso. Quería casarse con ella porque no podía imaginar su vida sin ella. Quería ayudar a su familia porque ahora también era su familia. Y quería que Carolina tuviera la carrera que merecía sin tener que escoger cruelmente entre sus sueños y su deber familiar. Carolina lloró todavía más fuerte, pero eran lágrimas diferentes. No sabía si eran de alivio, de amor, de miedo, de gratitud o de todo junto enredado. Intentó objetar débilmente que era demasiado, que no podía pedirle un sacrificio tan grande. Alexandre la corrigió con dulzura. No estaba pidiéndole nada, estaba ofreciendo libremente. Y sí, admitió, era completamente egoísta en eso. Quería casarse con ella porque ella lo había vuelto humano otra vez, porque lo hacía reír de verdad, porque creía en él de un modo que iba más allá de sus miles de millones. Quería que su familia estuviera bien, porque la amaba a ella y todo lo que venía con ella, y quería que ella pudiera usar su talento extraordinario sin ser aplastada por circunstancias injustas. Carolina aceptó al fin, con voz temblorosa. No porque necesitara desesperadamente su dinero, sino porque entendió que él también necesitaba poder ayudar, usar sus privilegios para algo profundamente significativo, y porque ella lo amaba con una intensidad que le daba miedo. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia que escandalizó a todos los conocidos ricos de Alexandre. No en un palacio de lujo, ni en la localización exclusiva que sus colegas CEOs esperaban. Se casaron en el patio del edificio popular de Almada, donde Carolina había crecido, donde había jugado de niña, donde los vecinos la habían visto convertirse en mujer. Los vecinos que la conocían desde pequeña, con las rodillas raspadas y uniforme de escuela, asistían ahora a su boda con lágrimas de alegría genuina, llevando platos hechos en casa y decorando el patio con luces sencillas. El padre de Carolina, en silla de ruedas, pero con los ojos desbordando orgullo, la acompañó hasta el altar improvisado, hecho con flores silvestres. Alexandre llevaba un traje sencillo, sin marcas ostentosas, nada que hiciera sentir incómodos a sus suegros. Carolina vestía un traje vintage de los años 60, encontrado en la Feira da Ladra y ajustado a medida por una modista del barrio. Era más bonito y significativo que cualquier vestido de 30.000 euros. Después de la boda, Alexandre hizo algo que cambió por completo su reputación. Anunció la creación de una fundación de 10 millones de euros. Dedicada específicamente a apoyar jóvenes talentos de entornos económicamente desfavorecidos en los campos de arquitectura, diseño, arte y ciencias sociales. La llamó Fundación Carolina Rodríguez Ferreira, no por ego, sino para honrar públicamente a la mujer que le había enseñado que el talento se distribuye de forma bastante equitativa entre las clases sociales, pero las oportunidades no. Y que esa era una injusticia que la gente con recursos podía y debía combatir. 5 años después de esa boda inesperada, Alexandre y Carolina estaban sentados en la terraza de su casa renovada en Cascais. Ya no era la villa fría y estéril de antes, que parecía un museo, sino una casa de verdad, llena de vida. Fotos de familia en cada cuarto, libros apilados por todas partes, un desorden cariñoso que hablaba de vida vivida. Miraban las raras estrellas del cielo de Lisboa, de la mano, en un silencio cómodo.
Carolina rompió el silencio, preguntándole si todavía pensaba en aquella noche en la que había entrado por error en su cuarto, cambiando para siempre ambas vidas. Alexandre se rió suavemente. Le dijo que pensaba en eso literalmente todos los días, que había sido la puerta equivocada, más acertada que había abierto en toda su vida. Carolina apoyó la cabeza en su hombro. Dijo que no creía que hubiera sido un error en el sentido clásico. Creía que había sido una especie de gracia, no religiosa ni mística, sino una gracia humana simple. El momento en el que el universo lo puso frente a lo que necesitaba ver desesperadamente para salvarse de sí mismo. Alexandre se quedó pensativo. Su vida había cambiado por completo de formas que nunca habría imaginado. Había reducido drásticamente las horas de trabajo obsesivo. Ahora pasaba tiempo real con Carolina, con sus suegros, a quienes consideraba su verdadera familia, con los jóvenes de la fundación, a quienes orientaba personalmente. Había aprendido a cocinar realmente bien, a reír en serio, sin calcular impresiones, a llorar sin vergüenza cuando las emociones lo superaban. Había aprendido lo que significaba una conexión humana auténtica. Carolina se había convertido en una de las arquitectas sociales más respetadas, no solo de Portugal, sino de toda la península ibérica. Había diseñado intervenciones de rehabilitación en 12 barrios populares de distintas ciudades, siempre con su filosofía inquebrantable: dignidad, belleza accesible, participación activa de la comunidad en las decisiones. Sus proyectos ganaban premios nacionales, no por lujo ni por espectacularidad técnica, sino por impacto humano real. Pero más importante que cualquier éxito profesional, habían construido una relación basada en una reciprocidad auténtica y en igualdad. No benefactor y salvada, no jefe y empleada, no rico que ayuda a la pobre. Dos personas imperfectas que se habían enseñado mutuamente su valor, que habían crecido juntas atravesando desafíos reales, que se elegían cada día de manera consciente. Alexandre le confesó algo que nunca había dicho tan claramente. Aquella noche, cuando la vio llorando con la foto y la carta en la mano, fue la primera vez en años que vio de verdad a alguien, no como una función a optimizar, no como un recurso a gestionar, sino como un ser humano completo, con historia, dolor y dignidad. Ese día, ella lo había salvado a él, probablemente más de lo que él la había salvado a ella. Carolina se giró y lo miró a los ojos. Le dijo que él la había visto cuando el mundo entero la trataba como invisible, que le había devuelto dignidad al reconocer su valor justo cuando ella se sentía humillada y reducida. No con el dinero, eso vino después, sino con la mirada, con aquella pregunta simple pero revolucionaria. ¿Estás bien? Esa pregunta le había cambiado la vida, porque le mostró que alguien veía a la persona detrás del papel. Se besaron suavemente. Un beso que sabía a años de crecimiento compartido, de tormentas enfrentadas juntos, de un amor que no había nacido de circunstancias perfectas, de cuento de hadas, sino de vulnerabilidad recíproca y elección consciente. Carolina dijo algo que resumía perfectamente su historia. Le encantaba que no fuera un cuento en el que el príncipe salva pasivamente a Cenicienta. Era una historia en la que dos personas imperfectas se habían salvado mutuamente, activamente. Alexandre estuvo totalmente de acuerdo. Ella le había enseñado la humanidad que había perdido. Él le había dado oportunidades que ella merecía, pero que le habían sido negadas. Pero ambos habían tenido que crecer, cambiar, enfrentar sus propios demonios escondidos. No había habido salvador y salvada, solo dos seres humanos que habían construido algo bonito y raro juntos a base de compromiso diario. Esa noche, mientras Lisboa dormía tranquila a sus pies y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, Alexandre y Carolina se quedaron en la terraza hablando del futuro, de los nuevos proyectos de Carolina para un centro comunitario en una periferia olvidada,
de los planes de Alexandre para expandir la fundación por toda la península ibérica y quizá más allá, de la posibilidad de tener hijos algún día y de transmitirles no riqueza material, sino valores sólidos y amor por la humanidad. Y ambos pensaron, sin necesidad de decirlo en voz alta, en la puerta equivocada que se había convertido en la puerta más correcta, en el error que había sido una gracia inesperada, en el momento exacto en el que dos mundos completamente distintos se habían encontrado y, en vez de chocar y destruirse, habían aprendido una danza nueva y hermosa juntos. Porque a veces basta una puerta equivocada, un momento de vulnerabilidad compartida, para cambiar dos vidas para siempre. Porque, al final, no es el dinero lo que nos hace realmente ricos, sino las conexiones humanas auténticas que construimos. No es el éxito exterior lo que nos completa, sino la capacidad de ver y valorar la humanidad en los demás. Y a veces las lecciones más importantes nos llegan de las personas que menos esperamos en los momentos más inesperados. Carolina y Alexandre demostraron que el amor verdadero no se construye sobre la diferencia de estatus, sino sobre el reconocimiento recíproco del valor humano. Y que cuando estamos dispuestos a ver realmente al otro, más allá de las etiquetas, de los roles y de las apariencias superficiales, podemos descubrir algo extraordinario que transforma a los dos para siempre.